En este video número 11 vamos a utilizar la función onOpen. Esta función es muy especial, pues se ejecuta cuando abrimos la hoja de cálculo. También en este video vamos a crear una nueva opción en el menú de la hoja de cálculo para ejecutar una función que construye un gráfico. Necesitamos primero en la hoja de cálculo tener la información que va a ir en el gráfico, título, grupo y estudiantes de primero a quinto y el número de estudiantes. La hoja de la secuencia de comandos se llama gráfico de barras. La hoja de cálculo se llama gráfico de barras. Y en la secuencia de comandos tenemos la secuencia de comandos se llama prod barras, pero la función se llama onOpen porque es la que se ejecuta cuando iniciamos la hoja de cálculo. La clase principal, y tenemos getIby para el método que me crea el menú. Con este método entonces vamos a crear el menú. Entonces le damos la opción Create Menú y le decimos que se llama gráficos. Esta es la opción que va a aparecer allá en el menú principal de la hoja de cálculo. Ese es el título, gráficos. Y ese es el título del menú. Y la opción de ese menú no tiene sino una opción. La vamos a llamar, le decimos adicionar ítem. Entonces le ponemos el título. Este es el título de la primera opción de ese menú, no hay sino una. Entonces le ponemos gráfico de barras, debe ir entre comillas, y vamos a crear una función, aquí la ponemos entre comillas, pero entonces vamos a crear una función que se llama barras, la debemos construir. En este caso solamente estamos construyendo el menú. Y le escribimos, ahora utilizamos el método add_to_e para que se cree el menú. Ya quedó la estructura, cerramos porque ya quedó la estructura del menú. Hasta allí está creado. Y ahora entonces vamos a adicionar la función, observémosla, recorrido se llama barras. Como siempre, la variable con la clase principal, y vamos a trabajar en la primera hoja, ¿sí? Entonces la colección con el índice 0. Y tenemos la estructura que me crea el gráfico. Entonces en la primera le decimos que en la hoja vamos a hacer un nuevo gráfico. En la segunda opción le decimos de qué tipo es. Observen, que vamos a hacer un gráfico de barras, que es el punto bar. Y en la tercera le damos la posición, vamos a ir a la columna 6, primero el rango, miramos el rango. El gráfico, el rango es donde está la información que vamos a adicionar al gráfico. Incluimos los títulos, ¿no? Entonces desde A1 hasta B6, allí está la información. Luego la posición donde va el gráfico, columna 6, fila 6, y no tenemos desplazamiento. O sea que el gráfico se acomoda en el tamaño hacia la derecha y hacia abajo. Y al final, entonces la construcción del gráfico. No olviden que se llama gráfico. Entonces, como una última instrucción por fuera de la estructura, le decimos que en la hoja me inserte ese gráfico. Queda muy claro, ¿ya? Entonces ya tenemos la función
on-open. La grabamos, ya estaba lista. Regresamos a la hoja, pero para ejecutar la función on-open debemos salir de la hoja de cálculo, cerrarla, vamos al Drive de Google, ejecutamos y se debe crear automáticamente la opción en el menú. Esa es la potencia de la función on-open. Entonces ya aparece la opción y allí observen en el submenú aparece el gráfico de barras. Lo ejecutamos y tenemos nuestro gráfico de barras. Allí terminamos nuestro video número 11 y los espero en el próximo.